¿Habla Dios hoy en día? Creo que la Biblia es clara en cuanto a este tema. Creo que la pregunta o el debate es ¿cómo habla Dios hoy en día? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo habla Dios hoy en día? ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? ¿Habla Dios audiblemente? ¿Puede Dios hablar a mi corazón? ¿Puede el Espíritu Santo, no sé, decirme algo particular, personal, privado? Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dice básicamente dos cosas este versículo. La primera es que Dios habló en pasado de muchas maneras para comunicarse con su pueblo. Hoy en día nos dice que ha hablado a través del Hijo. Pero vamos a la primera parte. Dios, habiendo hablado muchas veces, está haciendo una referencia al Antiguo Testamento, ¿sí? El Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento obviamente es palabra de Dios. Dice que de muchas maneras Dios habló a los padres por los profetas. Entonces Dios habló de muchas formas en el Antiguo Testamento. Ustedes lo saben eso, ¿verdad? Dios conversaba con Adán en el jardín. Le dijo a Noé que construyera un arca. Habló con Moisés por medio de una zarza ardiendo, un árbol, un arbusto. Le prometió a Abraham un hijo. ¿Se acuerdan de Balaam y la burra? ¿Sí? Dios habla a través de los burros también, así que hay esperanza. Eso está en Números 22. Habló audiblemente desde el cielo en el bautismo de Jesús. Me gustaría que me acompañen a Números 12, del 6 al 8. Nos habla por lo menos de tres formas, ¿verdad? O tres instancias donde Dios habla, ¿no? Dice que le habló al pueblo por los profetas, ¿sí? Entonces, ¿qué usó Dios ahí para hablar al pueblo? Profetas. ¿Qué eran profetas? Eran hombres, ¿verdad? Que recibían un mensaje de parte de Dios y se lo transmitían al pueblo. Lo contrario, los sacerdotes, no viene al caso, pero ya que estamos lo menciono, los sacerdotes escuchaban la voz del pueblo y se la llevaban a Dios, intercedían por el pueblo, ¿sí? Pero los profetas escuchaban la voz de Dios y se la llevaban el mensaje al pueblo. Después dice que los profetas, Dios le hablaba a los profetas por sueños y visiones, ¿sí? Entonces aquí vemos otra forma, ¿no? Al pueblo le hablaba a través de profetas, pero a los profetas ¿cómo les hablaba? ¿Mensaje de texto? No. ¿Cómo? Sueños y visiones. Y dice que a Moisés, ¿cómo le habló a Moisés? Cara a cara, face to face, como un amigo, dice, ¿verdad? Entonces, vemos que diferentes formas Dios ha hablado, ¿sí? Pero a nosotros nos sigue interesando cómo Dios habla hoy en día. Sé que quizás alguno está pensando, bueno, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sí, es verdad, pero antes, por ejemplo, una época donde había que hacer sacrificios de animales, y hoy en día no tenemos que hacer sacrificios de animales, ¿verdad? Los sacrificios de animales hoy en día se llaman asados. Esa es otra teología, perdón. Entonces Dios es el mismo en moral, ¿verdad? Pero sí ha cambiado su administración con la gente. Entonces a los hombres antes, por ejemplo, les pedía que sean circuncidados, hoy en día no. Así podríamos ir con otros ejemplos. Entonces, Dios es el mismo, no hay duda, pero no me sirve todavía como argumento. Entonces la pregunta sigue siendo válida. ¿Cómo habla Dios hoy en día? ¿Tiene profetas, como en el Antiguo Testamento? Entonces tenemos que ver qué le dice Dios al profeta. O hay algunas personas que, tipo como profetas, reciben sueños, reciben visiones. Se puede escuchar la voz audiblemente. Vamos a abrir una luz. Los animales pueden hablar. Tengo que buscar plantas prendidas a fuego. Porque está en la Biblia eso. La pregunta es, ¿cómo habla Dios hoy en día? Algunos están pensando, bueno, independientemente, Dios es Dios y no hay que meter a Dios en una caja. Entonces Dios puede hacer lo que quiera. Bueno, sí, Dios puede hacer lo que quiera, pero no va a hacer nada que vaya en contra de su carácter y lo que Él ha revelado en su palabra, ¿verdad? Él no va a ir en contra de su palabra. Entonces, creo que en la Biblia tenemos principios que tenemos que seguir y que tenemos que entender para conocer cómo Dios trata, para poder acercarme a Dios correctamente de la forma que a Él le gusta. Entonces estamos en Hebreos y el segundo versículo dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Sí? En estos últimos tiempos, antes habló de muchas formas, lo vimos, hasta animales. Pero ahora Dios nos habla a través del Hijo.
Entonces, ahí me gustaría saber un poquito más de qué se está refiriendo el autor de Hebreos, ¿sí? Nos dice que en estos últimos tiempos Dios ha hablado a través del Hijo. Bueno, quiero profundizar un poquito más porque estamos en los postreros tiempos, a ver qué significa. Si avanzamos un poquito más en el libro, Hebreos es como un sermón escrito, en realidad un sermón que podría ser predicado en 1 hora, es como un sermón escrito. Hebreos 3, 7 al 13. Fíjense el versículo 7. Dice, como dice el Espíritu Santo. Fíjense el presente, no está en pasado, no está en futuro, dice, como dice hoy el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de eso? No dice, como dijo el Espíritu Santo. Dice, como dice el Espíritu Santo. Y sabemos que la Biblia es inspirada por Dios, o sea, estas palabras no están ahí de balde, están ahí con un propósito, ¿no? Como dice el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer cuando estoy estudiando, estoy leyendo, es, obviamente, ¿no? ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que viene, no? Estoy leyendo. Como dice el Espíritu Santo, hoy, ahora, presente. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Entonces acá empieza a citar, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué está haciendo el autor de Hebreos? Excelente, está citando el Antiguo Testamento, está citando Salmos 95, ¿sí? Ahora, el Salmo 95 está contando una historia que pasó en Éxodo, más o menos 1500 años antes, más o menos, de lo que el autor de Hebreos está escribiendo, que escribió hace 2000 años. Pero fíjense cómo el autor de Hebreos usa la palabra. Dice, como dice el Espíritu Santo. Y cita algo que dijo hace 1500 años. O siglos atrás. ¿Se dan cuenta de cómo funciona eso? Está en presente. No es algo que quedó pasado. No es que dijo el Espíritu Santo. Como un discurso que puedes agarrar de un político. O como, bueno, mi mamá cuando era chico me dijo una vez algo puntual. Presente perfecto. Dijo, ahí, pum, quedó. No, está diciendo. El Espíritu Santo está diciendo lo que está en la palabra de Dios. Pero lo que fue escrito en la palabra de Dios ahora tiene, no sé, 2500 años casi. Pero aún así el Espíritu Santo sigue hablando a través de eso. ¿Se entiende? Puedo estar leyendo algo que fue escrito hace 3000 años, pero el Espíritu Santo está hablando hoy en día a través de eso. No es que habló en el pasado. Lo que dijo el Espíritu Santo hace siglos atrás, me refiero a lo que está escrito en las Escrituras, lo sigue diciendo hoy en día. Vamos a Hebreos 4, 12, 13, un pasaje bastante conocido, un pasaje que me gusta. La palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso el Espíritu Santo, cuando habló hace 10 siglos, 15 siglos, 20 siglos, 20, lo que sea el tiempo que atrás, sigue hablando hoy, porque la palabra está viva. No es solo una carta muerta, no es un pedazo de hoja. O sea, el mensaje está vivo. ¿Por qué? Porque viene de un Dios vivo. El autor el autor humano, vamos a decir así, no es autor la palabra, el que escribió está muerto. Moisés está muerto, Pablo está muerto, el autor de Hebreos, sea quien sea, está muerto. Pedro está muerto. Todos están muertos. Pero en última instancia, el que inspiró a estos hombres fue el Espíritu Santo. ¿Quién es el autor en última instancia de la Escritura? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está vivo y está morando en cada creyente. Por eso, el mensaje no es un mensaje histórico en el sentido de que pasó. Está vivo. Entonces, la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué significa eficaz? Que cumple el propósito por el cual es enviada. ¿Sí? Entonces, dice, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Fíjense
no voy a profundizar muchísimo ahora en esto, pero lo que es la palabra de Dios, el poder, ¿verdad? Ni nosotros conocemos nuestro corazón. Nuestro corazón, dice la Biblia, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Ni nosotros conocemos nuestro corazón. Nuestro corazón nos engaña a nosotros mismos. Obviamente mucho más los corazones de las demás personas. Pero la palabra de Dios tiene esa capacidad, ese poder de profundizar, ¿sí? Y dividir los pensamientos y las motivaciones y mostrarnos de verdad lo que somos. Martín Lutero, lo voy a citar más adelante, pero ahora me acuerdo de Martín Lutero dijo, ¿no? Debemos de leer la Biblia en contra nuestra, no a favor nuestra. La Biblia está para eso, para poder partir y poder discernir nuestro corazón, ¿verdad? Necesitamos esa cirugía, necesitamos una operación en nuestro corazón, ¿verdad? Y sacar las cosas que no agradan al Señor. Entonces, la palabra de Dios está viva hoy. No muere ni se vence. Y parece tonto lo que voy a decir, pero tenemos que recordarlo y entenderlo. La palabra de Dios no tiene vencimiento. No tiene fecha de caducidad. Vos vas al supermercado, agarrás un producto y muchos dicen, ¿sí? Se vence en 2 meses, en 2 años o lo que sea. La palabra de Dios no. Y es acultural. No importa si sos nibaclés, si sos menonita, si sos uruguayo, si sos nigeriano. Es atemporal. No importa lo que estamos viviendo hoy en día no. Pero fíjate que los derechos de la orientación sexual y el LGTBI y la política y esto. No importa. La Biblia es supracultural, es supratemporal. Va más allá de todo eso. ¿Sí? Somos nosotros, es nuestra cultura, y nuestros tiempos, y nuestra sociedad que tienen que someterse a la palabra de Dios. No los medios de comunicación, no las redes sociales, no los colectivos que practican cierto pecado en conjunto. ¿Se entiende? Y no es falta de amor decir eso. Todo lo contrario, falta de amor es dejarlos que se vayan al infierno sin decirles nada. Amarlos es decirles, hey, este es el camino, esta es la esperanza, este es el gozo. No me quiero ir de tema porque si no me seguiría predicando por ese lado, pero el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Es el Espíritu de Cristo mismo. ¿Sí? Recuerden que el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de Cristo. ¿Sí? Es el Espíritu de Cristo mismo el que nos trae la palabra de nuestro Redentor. Y así es como nos habla Jesús hoy en día. Voy a profundizar mucho más esto, ¿no? Pero ya les tiro el titular de la televisión. Así es como el Espíritu Santo nos habla hoy en día. ¿Sí? A través de su Espíritu en las Escrituras. ¿Sí? Jesús dice, nos ha hablado, en estos últimos tiempos Jesús nos ha hablado. ¿Dónde están las palabras de Jesús? Están acá. Están acá. Y están vivas. ¿Sí? Porque es el Espíritu Santo quien las inspiró. Segunda de Pedro. Pedro escribió 2 cartas. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Esto es lo que se llama palabra profética, ¿sí? A las Escrituras. Es la palabra más segura. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el autor. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Qué nos pide Pedro que hagamos? Estemos atentos a la profecía bíblica. Como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Miren, si hay algo oscuro en este mundo es el Chaco. Manejar de noche, ustedes porque están acostumbrados, pero aquí que viene de afuera a manejar de noche vas orando. O sea, si no sos cristiano, te haces cristiano, ¿no? Porque de verdad no ves nada, ¿no? Vos sabés, ¿sí? No sé cómo hacen para manejar. Imagínate, ¿no? Una antorcha. ¿Sí? Ayer de noche tenemos un fueguito con mi esposa ahí, después de cenar nos quedamos, ¿no? Todo oscuro, pero ahí hay luz. Entonces, en medio de tanta oscuridad, en medio de tantos misterios, en medio de tantas preguntas, en medio de tantas crisis, en medio de tanta oscuridad moral, esto es como una antorcha. Dice Salmo 119, 105, ¿verdad? Que es una lámpara a tus pies. Si vos pones una lámpara ahí va a iluminar un poco. No es un foco acá que va... No, es una lámpara, es un paso, va iluminando tu caminar. Es un caminar diario. No es que estudié teología y bueno, ya tengo luz para toda la vida. No, es día a día yo tengo que caminar en las Escrituras.
Entonces, esta profecía bíblica, que es lo más seguro que tenemos, es una antorcha que alumbra lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca. O sea, hay un día donde vamos a tener una luz, va a estar de día. Ahora estamos de noche, hay un día que va a estar de día. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto es probablemente una referencia a la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, ¿sí?, a reinar acá en la tierra, Él va a producir algo, incluso a la gente, a los creyentes que estén vivos, ¿verdad? Van a entender un montón de cosas y van a tener convicción en su corazón de cosas que quizás hoy en día sean un poco oscuras o tengan algunas preguntas. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna, ¿saben lo que significa en griego, el original, la palabra que usa? ¿Saben qué significa ahí? ¿Saben qué significa ninguna? Ninguna. Ninguna profecía, ninguna. ¿Sí? Agarrad Génesis hasta Malaquías, buscad ninguna profecía. ¿Qué dice Pedro? Inspirado por el Espíritu Santo, apóstol, palabra de Dios, Biblia. ¿Qué dice? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca, ¿saben lo que significa nunca? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y hay gente que dice, no, pero Pablo era machista. ¿Se dan cuenta del error de lo que estamos diciendo? O sea, a vos te puede gustar o no lo que dice Pablo, pero no va a cambiar que eso es palabra de Dios. Y que el que tiene que cambiar somos nosotros, no la palabra de Dios. Entonces ahí hay muchas cosas que la Biblia dice, pero nosotros la empezamos a cambiar. Y de ahí hacemos una interpretación privada. ¿No? No quiero ser, ¿cómo se dice? Controversial. ¿Sí? Somos de diferentes iglesias. Sé que hay personas que pensamos diferente en algunos temas. No quiero empezar a ver todas las cosas que tenemos diferentes. No es el punto. Pero como a modo de ejemplo, ¿sí? Hay cosas que la Biblia dice más de una vez, más de un autor, claramente, ¿no? Por ejemplo, la posición de la mujer en la iglesia. ¿Pero qué hacemos nosotros hoy en día? No, esto es la cultura, o no, un tiempo, o Pablo era machista y... Pará, Pedro habla de eso, Pablo habla de eso, Jesús habla de eso, o sea... ¿Entendés? O sea, o nos sometemos a la Escritura o decir libremente, esto no me gusta y no es para mí. Pero no doblemos, ¿no? Porque no tengo el derecho yo de hacer lo que dice. Hoy mencionamos el homosexualismo. Sí, podemos ser sabios en cómo encaramos el tema, cómo hablamos, cómo le predicamos a Cristo, cómo hacemos. Yo no estoy diciendo que tenemos que salir a apedrear. No es eso. Pero la Biblia es muy clara en muchos pasajes, muchos versículos, diferentes autores bíblicos, Nuevo, Antiguo Testamento, que el homosexualismo es pecado. Y también dice que hay solución. En la iglesia hay gente que era homosexual y el poder del Espíritu Santo los cambió, los transformó. ¿Sí? Entonces, obviamente, predicamos que es pecado, predicamos que Cristo es la solución, predicamos la esperanza, predicamos todo el consejo de Dios. Pero no tengo derecho yo a doblar la Biblia, ¿se entiende? No importa lo que diga mi iglesia, mi denominación, mi cultura, mi familia, mi tradición. Todo eso tiene que estar sometido a la palabra de Dios. No importa lo que veo yo como uruguayo, que vemos con menonita, que ven, no, pero los africanos, no importa. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Vas a una comunidad nibaclé y la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y hablas con un menonita conservador o un Amish en Estados Unidos y es la palabra de Dios. Y vas con un japonés y es la palabra de Dios. Y no importa si viviste acá en el 1800, 100 antes de Cristo, es la palabra de Dios. Porque no tengo ese derecho, tengo que conformarme a la palabra de Dios. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá nos da el corazón del asunto. Estos hombres que escribieron la palabra de Dios, fueron inspirados, significa literalmente que Dios respiró, ¿sí? Exhaló, ¿verdad? Su mensaje en ellos. Entonces ellos escribieron desde su humanidad, desde su cultura, con su conocimiento de griego. Juan escribe lo que se llama en inglés baby Greek, un griego como muy básico, aunque es muy profundo el Evangelio de Juan.
El autor de Hebreos conoce mucho, ¿verdad? De griego y de la cultura hebrea y habla con un griego muy alto, un griego muy profundo, porque tenía un muy buen griego, ¿verdad? Pablo escribe como Pablo, un ex fariseo, y así vos podés seguir, desde su humanidad escribieron, pero escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Significa que lo que llegó a nosotros de ellos fue algo que el Espíritu Santo quiso que llegara a nosotros y que el Espíritu Santo cuidó para que llegara a nosotros. Y si escribieron otras cartas, porque Pablo escribió, por ejemplo, hizo una carta a la Odisea, ¿no? Hay otros escritos. Quizás no son malos, quizás no dicen nada malo, pero no fueron inspirados por Dios. ¿Qué significa? Que Dios no quiso que llegaran a nosotros. Que Dios no quiere que esos libros, esas cartas, sean nuestra autoridad. No quiere que basemos nuestra vida en eso. Los católicos, por ejemplo, agregan libros que se llaman deuterocanónicos. Son 7 libros. Si los lees, no dicen nada malo, son libros de historia. Hablan de la revuelta de los macabeos, si se pelearon con este, si se pelearon con el otro. Son libros de historia, de sabiduría, como si fueran proverbios. Y los agregaron. Y fueron quedando. Entonces ahora te dicen, con deuterocanónicos. Sí, pero ¿qué católico? Para ellos es palabra de Dios. Pero esos libros no se supone que tienen que estar ahí. No se supone que tenemos que basar nuestra vida en esos. No vamos a conocer a Dios a través de eso. No vamos a conocer el Evangelio a través de eso. ¿Por qué? Porque Dios no quiso que fueran palabra de Dios. No los inspiró. Pero todo lo que nosotros tenemos acá, y esa es nuestra fe, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces puedo basar mi vida en ellos. Puedo confiar ciegamente porque vienen de Dios. Es hora de que nosotros empecemos a honrar las Escrituras. Y creo que en eso podemos estar todos de acuerdo. Podés discrepar conmigo en alguna cosa, pero en esto deberíamos estar de acuerdo, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4, del 1 al 2. Fíjense, vamos a analizar este versículo. Lo tienen ahí en sus Biblias, ¿verdad? Comienza diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. La expresión te encarezco, puede haber otras versiones, obviamente, si tienen alemán, inglés, podría ser traducida como te mando o te ordeno, ¿sí? Era una expresión que se usaba, por ejemplo, en el ejército, los militares, ¿sí? Cuando van a la guerra, ¿no? Es una orden militar. A un general no le decís vos, no, pero no, fíjate, capaz que podemos ir por otro lado. No, es una orden y vos decís, sí, señor, y hacés. Este es el vocabulario que está usando Pablo. Te ordeno. Le dice, ¿a quién le está diciendo? A Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Era un joven pastor, ¿sí? Que estaba encargado de una obra, de una iglesia, que estaba formando una obra en Éfeso. ¿Sí? Tito estaba en Creta, otro joven pastor, y Timoteo estaba en Éfeso. ¿Sí? Pablo le escribe 2 cartas a él y una a Tito que se conocen como cartas pastorales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le escribió a 2 pastores, a 2 encargados de obra, a 2 predicadores. Esta es la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. Le escribe con mucho cariño, le llama hijo. Ese es como un hijo del corazón. Es como mi discípulo amado, un hijo para mí, más joven. Estás ahí, entonces yo te quiero compartir esto. La voluntad de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? De cómo debe dirigir la iglesia, qué debe predicar, qué debe enseñar. Esta es la última carta que Pablo escribe a Timoteo. ¿Sí? Capítulo 4. En breve Pablo va a ser martirizado. Pablo le escribe y dice, mi fin se viene, está pronto. Ya estoy terminando la carrera. He guardado la fe, he corrido. Sayonara, chao. Tschüss, auf Wiedersehen. Gott segne dich. Chao, nos vemos. Sí, y se muere. Estas son las últimas recomendaciones. Lo último que le escribe a un pastor, a un predicador, a un encargado de obra. Entonces, no solo yo que estoy pastoreando una iglesia, creo que todos nosotros es, hey, ¿qué es lo que tiene que enseñar un pastor? ¿Qué es lo que tiene que predicar un pastor? ¿Qué es lo que tiene que meterle? Porque es el apóstol Pablo escribiéndole, inspirado por el Espíritu Santo, son sus últimas palabras, se muere. ¿Qué tiene que decir? Predica la palabra.
En griego, ton logon. La palabra. Un poquito antes Pablo le dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús. La forma gramatical une al Padre y al Hijo de modo que se enfatiza la igualdad. Esto es un criterio para la Trinidad. Es como si él dijera, en la presencia de Dios o en la presencia de Jesús, que es Dios mismo. ¿Está? Jesús y Dios los pone como iguales. Pablo no está dando una recomendación, sino una orden de parte de Jesús, que es Dios. ¿Se entiende? Y esto obviamente va de la mano con lo que nos veíamos anteriormente. Esta es la palabra del Hijo, esta es la palabra de Cristo, a través de su Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo está presente en las Escrituras, fue el que inspiró las Escrituras. Y así es como Dios nos habla hoy en día. ¿Cuál es la orden una vez más? Predica la palabra. Pablo le está escribiendo una carta a un joven pastor, recordemos eso. Son las palabras finales al Hijo del corazón. Y Pablo le da una orden para ser cumplida a rajatabla. Porque va a rendir cuentas al juez. Fíjense que le pone a Jesús como un juez. No a Pablo el apóstol. A Cristo mismo vamos a rendir cuentas. Pablo no le dice a Timoteo, predica tus sueños. No le dice, contá lo que veas en visiones. No le dice, motivalos con coaching motivacional. No le dice, enseñales psicología. No le dice, contale chistes para que vean lo buena onda que sos. No le dice, contale historias entretenidas para entretenerlos. No les dice, dales un mensaje personal de parte de Dios. Le dice, predica la palabra. Entonces, si estoy al frente de una iglesia, ¿qué tengo que predicar? Si estoy al frente de un estudio bíblico, si tengo la oportunidad de compartir, si estoy en un grupo de jóvenes, si estoy en X ministerio, si estoy compartiendo con alguien de Cristo, ¿qué tengo que predicar? ¿Qué tengo que enseñar? ¿Creen que Pablo no le podría haber tirado ideas a Timoteo? ¡Hey, Timoteo! Vos sos joven, tenés que ser un pastor más cool. ¿Por qué no sos un poquito más moderno, Fíjate, ponete, vestite así, jeans, así, skinny jeans y... Claro, ¿no? Porque así los jóvenes te van a seguir, Timoteo. Fíjate que vas a marcar tendencia, Timoteo. Dentro de 2000 años van a estar hablando de vos. Vamos, marcá tendencia ahí. Mirá, arrancás con unos chistes. Obviamente que estoy exagerando interactuar. Pero es verdad. Le dijo, predicá la palabra. Entonces, un negro en el medio de Zaire, abajo un árbol, ¿sí? Lee esto que dice, tengo que predicar la palabra. ¿Sí? Un norcoreano que está siendo perseguido, que si lo encuentran con una Biblia lo meten preso, lee esto y que dice, tengo que predicar la palabra. ¿Sí? Un menonita acá, con toda tu cultura, tu tradición y todo lo que te hace menonita, vos abrís la palabra y que dice, predicar la palabra. Y así podría seguir. Un mexicano, un europeo, un gringo, predicar la palabra. No dice cuánto tenés que tener de educación, cuánto dinero tenés que tener, cuántos títulos tenés que tener. No dice que tenés que aparte sumarle una carrera en psicología, de coaching motivacional, de no sé, todas estas cosas modernas que hoy en día va. No, dice predicar la palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Predicar la palabra. Y si somos honestos, ahora tenemos que hacernos la pregunta, ¿a qué palabra se refiere? Porque hay gente que va a decir, tengo una palabra de parte de Dios. Gottes Wort für dich. Comes. Heilige Geist comes. No, lo digo con respeto, pero es así. Hay muchos casos. Entonces, ¿qué palabra está hablando? Para mí está hablando de esta palabra, obviamente la palabra escrita, pero alguien puede decir, no, la palabra de Dios es toda palabra que venga del corazón de Dios puede venir a través de esto, de un mensaje, un sueño, una visión. Bueno, entonces vamos a ver el contexto que está hablando. ¿Sí? Vamos a dejar que Pablo nos cuente, porque no voy a dar mi opinión. Vamos un poquito antes. Eso es comienzo del capítulo 4, vamos al capítulo 3.
Versículos del 14 al 17. Pablo le dice a Timoteo: persiste en lo que has aprendido. Según el contexto, ¿de qué está hablando? ¿Qué fue lo que aprendió Timoteo? Las santas escrituras, la palabra, ¿sí? Las santas escrituras, lo que está escrito. ¿Es verdad o no? O sea, ahí no podemos, creo que tenemos que estar de acuerdo todos, ¿verdad? Dice, desde la niñez, ¿qué deben aprender los niños desde chiquito? La palabra. Pero en la mayoría de las iglesias, ¿qué hacen? Colorean. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? El arca de Noé, ¿verdad? David y Goliat, tienen 3, 4 historias. Yo no crecí en la iglesia, lamentablemente, ¿no? Así que no hablo de lo personal, pero sé que es así. Ahora, van a la escuela, si van a una escuela del Estado, una escuela pública, una escuela que no sé, salvo que es una iglesia, una escuela cristiana muy buena, van a estar 4, 5, 6 horas por día, 30 horas por semana, dándole en contra de la palabra de Dios. Metiéndole todo lo que esta sociedad es, ¿verdad? Desde la evolución hasta la orientación sexual, de todo. Pero los padres se quedan tranquilos porque van 1 hora, 40 minutos el domingo y van a colorear el arca de Noé. ¿Se dan cuenta? Dice que hay un mensaje donde se puede ser salvo y sabio, dice Pablo a Timoteo. ¿Dónde se encuentra ese mensaje? Las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que Dios ha inspirado o exhaló? Las Sagradas Escrituras. ¿Qué necesitamos o qué es útil para enseñar, redarguir e instruir en justicia? Pero no. Nosotros, si queremos que nuestros jóvenes crezcan, no, vamos a hablar de temas de momento, vamos a temas modernos, debates, eventos. Yo les confieso, porque yo no siempre prediqué ni creí esto. Yo, lamentablemente, obviamente, un día Dios me rescató como hace con todos, ¿no? Yo era líder de jóvenes en mi iglesia. Yo pasaba más tiempo organizando el evento de jóvenes, ¿no? El tema, la música, la decoración, el PowerPoint, todos los invitados, ¿verdad? Lo que menos pasaba tiempo era la palabra de Dios. Pero ¿qué me dice ahí que es lo que va a cambiar la vida? Redarguir, corregir, animar, salvar, dar sabiduría. La palabra de Dios. Hoy en día en nuestra iglesia la gran mayoría de nuestra iglesia son jóvenes de 20 y pico, 30 y pico, con hijos, y no tenemos grupo de jóvenes. Lo único que hemos tenido es un estudio bíblico para jóvenes y vienen gente casada, gente mayor. Porque es la palabra de Dios. ¿Te crees la palabra de Dios? No me importa si tenés 14, tenés 50. ¿Crees la palabra de Dios? Y venías a la palabra de Dios. Y antes yo estaba re preocupado, ¿verdad? Que no, los jóvenes y esto, y la onda, y cartel, y decoración, música de fondo, PowerPoint, video, tema de momento. ¿Qué es trending topic? Trending topic. Bueno, no sé, vamos a hablar del cristiano y la política. Y los que estaban en el grupo de jóvenes conmigo ahí, no hay, si hay 2 siguiendo a Cristo, creo que es mucho. ¿Y ahora qué hacemos? Biblia. ¿Qué es la Biblia? Biblia. ¿Y qué cantamos? Biblia. ¿Y qué predicamos? Biblia. Y vos sabés que de casualidad la gente se convierte ahora, se queda en la iglesia, alaba al Señor. Pero está ahí escrito hace 2000 años, pero nosotros queremos inventar la bombita. Nosotros queremos inventar algo nuevo. ¿Qué necesitamos para ser perfectos o completos y preparados para toda buena obra? Las Sagradas Escrituras. Por eso dice Pablo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Literalmente, eukairos, a kairos. A tiempo y fuera de tiempo. Otra traducción puede decir, sea o no sea oportuno. Mark Dever dijo, predicación expositiva es la predicación en la cual el principal punto del texto bíblico que se considera llega a ser el principal punto del sermón que se predica y se aplica a la vida actual. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque la gran mayoría de las iglesias hoy en día no se predica expositivamente, no se enseñan las escrituras. Entonces puede tener muy buena oratoria, el pastor puede hablar de muchas cosas interesantes, contar historias, pero a veces tiene más psicología, más motivación, más coaching o agarran, o obviamente en el otro extremo, los carismáticos super pentecostales, ¿no? Un texto acá, otro texto acá, el Espíritu me dice, te mandan 14 muletillas, gloria a Dios, aleluya, esto y el otro, pero no te explicó nada. Y hay prédicas enteras de 1 hora que no mencionan a Jesús ni una sola vez.
Spurgeon, el conocido como el príncipe de los predicadores, dijo, si un hombre puede pasar el púlpito, predicar un sermón y no mencionar a Jesucristo de vuelta, dice, no es digno de volverse a subir a un púlpito nunca más en su vida. Andá a freír papa a tu casa, ¿qué estás haciendo ahí? Pero sí, no. ¿Cómo podría yo pararme acá y hablarles de otra cosa que no sea Jesucristo? ¿Dónde está en mi corazón? ¿Se entiende? La predicación expositiva, la predicación que agrada al Señor, se centra en la suficiencia de las Escrituras. La Biblia es suficiente. Se centra en la gloria de Dios, no en la del hombre. Predicamos para exaltar a Cristo. Se centra en el Evangelio de Jesucristo. No todo pasaje habla de Jesús, pero todo pasaje apunta o se cumple en Jesucristo. Y se centra en el poder del Espíritu Santo, no en el esfuerzo humano. ¿Quieren tener un matrimonio feliz? Honren la palabra de Dios. ¿Quieren tener una buena relación con sus hijos? Honren la palabra de Dios. ¿Quieren tomar decisiones sabias? Honren la palabra de Dios. ¿Quieren tener una iglesia para la gloria de Dios? Honren las Escrituras. No estamos prometiendo un mundo ideal sin problemas. Pero muchos de los problemas que tenemos hoy en día son porque no hemos honrado la palabra de Dios. No la hemos amado, no la hemos exaltado y no la hemos estudiado como se merece. Hace poco más de 500 años hubo una sucesión de eventos que se conoce como la Reforma Protestante, que cambiaron la historia para siempre. La gran mayoría de ustedes son étnicamente alemanes, ¿verdad? Y esto lo comenzó un alemán llamado Martín Lutero. Hombres muy valientes, bajo la gracia de Dios, levantaron bien en alto una bandera que se llamaba Sola Escritura, que en latín significa solo las Escrituras, frente a las tradiciones de la Iglesia Católica Romana, frente a la cultura de la época. Tengo un par de frases de Lutero que me encantan. Una, no estoy haciendo apología al alcohol ni nada, pero estoy citando a Lutero. Él dijo, mientras yo dormía o bebía la cerveza de Wittenberg, junto a mis amigos Phillips y Andorf, la palabra debilitaba el papado de forma tan grandiosa que ningún príncipe o emperador consiguió causarles tantas derrotas. Yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Después citó, hice una alianza con Dios, que Él no me mande visiones, ni sueños, ni siquiera ángeles. Estoy satisfecho con el don de las Escrituras sagradas, que me dan instrucción abundante y todo lo que preciso conocer, tanto para esta vida como para la que ha de venir. Martín Lutero estaba satisfecho con las Escrituras. Por eso causó una revolución, por eso fue lo que fue, porque él estaba satisfecho en las Escrituras. ¿Vos estás satisfecho en las Escrituras? ¿Por qué siempre estamos buscando algo más? Muchas veces ni conocemos el mensaje de este libro, pero queremos recibir otros mensajes de parte de Dios. Hay gente que tiene polvo en la Biblia. Puede escribir. Hay un predicador, Leonard Ravenhill, que dijo, tienen tanto polvo en sus Biblias que pueden escribir la palabra infierno en la tapa. No lo iba a citar, pero... Ni conocemos las Escrituras, pero queremos recibir, ¿no? Cuando nos dicen, viste, tengo un mensaje para vos, o esto, o algo así sobrenatural, algo, caerte, tirar, llorar. Qué bueno. Pero esto no lo tocamos. Entonces tenemos un problema en el corazón. ¿Cuál es el mayor problema? Y con esto estoy terminando, de los mensajes fuera de la Biblia. ¿Cómo sabemos si es verdad cuando alguien nos dice Dios me dijo? ¿Cómo sé que es verdad? Yo amo y confío en mi esposa. Bueno, confío, tengo amigos, sé en mis padres, pero todos los corazones son engañosos. Y si está equivocada, pero es honesta, honestamente equivocado está la persona, puede estar convencida, pero capaz que en realidad no es así. ¿Cómo sabemos que el sueño que tiene una persona viene de parte de Dios y no porque comió muy tarde? Si yo les cuento las cosas que sueño, ¿cómo sé? La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Por qué debería yo de confiar en mi corazón o en otro más? Ni en mi corazón confío, voy a confiar en los demás. ¿Cómo puedo confiar en el corazón de otra persona? ¿Con qué seguridad? Cuando digo Dios me dijo,
¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que las personas pongan los ojos en mí. Vamos a ser honestos, yo vengo a una iglesia así, donde había un líder que, claro, Dios le hablaba, entonces, claro, es re espiritual, porque Dios le habla, ¿no? Entonces, ¿qué le vas a cuestionar? ¿Qué le vas a decir si Dios le habla? Vamos a ser honestos, si alguien te dice, Dios me dijo, y vos le crees, ay, bueno, está, si Dios te dijo, es Dios, el creador del universo, te está hablando. ¿Qué vamos a discutir? Cuando digo escrito está, cuando digo escrito está, estoy animando a la gente a poner sus ojos en las escrituras. No es lo mismo que yo diga, Dios me dijo, oh, qué espiritual, a que yo diga, escrito está, porque está fuera de mí. Escrito está. Yo no tengo nada que ver. Ni compré la Biblia, me la regalaron. Escrito está. ¿Se entiende la diferencia? Recuerden cuando Jesús fue tentado en el desierto por el mismísimo Satanás. Satanás le tiraba con las escrituras. Dice que si te tirás los ángeles te van a venir. Sí, pero también escrito está. Entonces todo el consejo de la palabra es no una. Acá la Biblia dice, mirá, acá hay un profeta acá. No, la Biblia dice acá que hay, no sé. Y buscamos un versículo para justificar lo que nosotros queremos. Todo el consejo. Y Jesús mismo, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Y qué hizo Satanás? Nos vemos, chao. Mateo 7, 21 al 23. ¿Verdad? Y Jesús le va a decir, muchos miran, Señor, Señor. ¿No? O sea, esa gente le va a decir, Señor, Señor. Profesaban, ¿no? Señor, Señor. Her. Dice, pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es salvación por obras. En el Nuevo Testamento Pablo va a revelar que la salvación es, bueno, siempre fue por gracia, ¿no? Pero es por creer en Él. La voluntad del Padre es creer en Jesucristo, entregar nuestra vida a Jesucristo. Él es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Pero fíjense el ejemplo, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Fíjense cuál es la primera pregunta que le hacen. ¿Cuál es la primera pregunta? El primer argumento para entrar al cielo. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Qué significa profetizar? Hablar en nombre de o hablar de parte de Dios. Lo primero, Señor, Señor, hablamos de parte tuya. Profetizamos. Existen muchas personas convencidas de hablar de parte de Jesús, a las cuales Jesús ni las conoce. Y vos estás confiando tu vida en ellas. Y solo vos sos responsable. Muchos mirán que digan, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Nunca. No es que perdieron la salvación, no. Nunca los conocí. Nunca tuve intimidad con ustedes. Nunca tuve parte con ustedes. Nunca estuve en ustedes ni ustedes en mí. Solo han hecho maldad. Pero estas personas eran líderes en iglesias. Eran parte de ministerios, organizaciones misioneras. Estaban en los seminarios teológicos. Eran evangélicos. Quizás muchos de ellos pentecostales. O menonitas de esta nueva onda que hay ahora. ¿Sí? En mi iglesia capaz que hay muchos que sean para el infierno, pero probablemente no van a decirle a Jesús, ay, yo eché demonio en mi nombre, porque ninguno echa demonio en la iglesia. Y los musulmanes no son. Los musulmanes, la mayoría van al infierno, obviamente, porque no conocen a Cristo, pero ningún musulmán le va a decir, hablamos en el nombre de Jesús. Porque no hacen eso los musulmanes. Estos son cristianos, evangélicos, carismáticos. Entonces yo les digo, porque los amo, y me lo digo a mí mismo, obviamente, ¿no? Y abramos nuestros ojos, veamos la realidad, abramos nuestro corazón a la Escritura y cerremos nuestros oídos al mundo. Nosotros como cristianos tenemos que creer en la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, aconsejarnos con la palabra de Dios, evangelizarnos con la palabra de Dios, consolarnos con la palabra de Dios, animarnos con la palabra de Dios y morirnos por la palabra de Dios. Y voy a citar un pasaje de Esdras 7:10, Antiguo Testamento, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. Tenemos que ser como Esdras. Esdras se dedicó a estudiar las Escrituras, a practicarlas y a compartirlas. Estudiar, practicar y compartir la palabra escrita de Dios.
chao.